Esta noche tenemos la gloria de Dios, parte 2. La semana pasada nos quedamos en una pregunta que dijimos vamos a contestarla esta semana. ¿No estoy la chiquita? Sí. En donde decíamos, Dios quiere manifestarse de manera poderosa en cada servicio, en cada sitio, en cada iglesia, sin importar la denominación. Pero ¿qué es lo que pasa? En pocos sitios realmente Él se manifiesta su presencia y su poder. ¿Por qué no ocurre esto así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes? Falta de fe. Bueno, pueden haber diferentes motivos, ¿verdad? Como dice Lucho, la primera puede ser falta de fe. Hay denominaciones que no creen en eso. Entonces. Ok, está bien. Esos dos puntos son válidos. ¿Alguien más? No es fe, no tienes fe. Ajá, sí, es lo que están diciendo. Bueno, últimamente el Señor ha estado trabajando conmigo en confirmar algo, que es lo que estamos estudiando hoy día. Y toda la palabra en sí se basa en la identificación que tenemos nosotros. ¿Cómo nos identificamos? ¿Sabemos realmente identificarnos como hijos de Dios? Porque la palabra nos da un conocimiento de lo que es Dios y lo que somos nosotros, lo que Él quiere que seamos ante Él. Pero también, aparte del conocimiento, el entendimiento, viene la aplicación. Porque si no lo entendemos, lo que leemos y lo que aprendemos, no podemos aplicarlo a nuestras vidas. No podemos identificarnos. Porque esta identificación es lo que nos va a hacer recibir todos esos beneficios y promesas que Él nos ofrece. Amén. Entonces, el problema que tenemos en común, y que esto es una parte grande que tiene que ver el enemigo en este aspecto, es la falta de identidad. Es un problema común en todo el mundo, que muy pocos son los que pelean. Y te voy a hablar en tercera persona porque yo también estoy tratando de entrar al punto a donde nos quiere poner Dios, a donde nos quiere tener, mejor dicho, Dios. A ese punto de convicción que somos lo que Él dice que somos. Y no hay vuelta que darle. Y cuando estamos en su presencia, porque llegamos al entendimiento y aplicación en nuestras vidas de lo que Él quiere que seamos y cómo actuemos, estamos junto con Él. Y estando junto con Él, nada, absolutamente nada, se nos va a acercar, nada negativo. La enfermedad, el enemigo, los demonios, etcétera. Todo va a estar alejado de nosotros porque nosotros vamos a estar bajo su cobertura y Él nos va a ofrecer el compartir de su reino. Amén. Y este tema entonces el de la identidad en sí, vamos a ponerlo en otra clase porque ahora quiero enfocarme en lo que es en sí la gloria de Dios y la parte 2. Pero es un tema que es bastante importante para todos aprender, porque es a donde nos paramos y saber que estamos sobre la verdad, y una verdad que Dios no miente, esa verdad se hace efectiva, se ejecuta, y no le damos entrada al enemigo, ni a sus ideas. La duda. Amén. Entonces, uno de los puntos que es lo que se atañe a este punto de la gloria de Dios es el que todos somos creados por Dios y todos somos sus criaturas.
Pero cuando venimos a los pies de Jesús en la cruz, Jesús murió y resucitó por nosotros, entonces es cuando nos convertimos en hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Ahora, un hijo, mientras está pequeño, va a ser alimentado por el Padre, va a ser vestido por el Padre, y digo Padre por abarcar el padre y madre, o sea, el parenting, ¿cómo se llama? A los dos. La paternidad. La paternidad que se extiende a la madre también, pero bueno. Entonces, el padre va a ser responsable del vestido, de la comida, del crecimiento, si está nutrido, del crecimiento físico, emocional, espiritual, así como también de lo que le inculca por lo que aprende, lo que ve hacer al padre, el hijo. Alguien ya se me escapó una moto. Entonces, lo que ve hacer al Padre, el Hijo va a repetirlo. Y eso nos dice Jesús. Yo solo hago lo que veo al Padre hacer. ¿Amén? Amén. Entonces, también se le va a aparecer el color cabello, el color de la tez, etcétera, diferentes actitudes, reacciones, modo de pensar. Todo es ¿por qué? Porque ha estado creciendo junto a su Padre. Y eso es exactamente lo que quiere Dios de nosotros. Él es nuestro Padre, Padre en los cielos, Padre espiritual, Padre poderoso, pero nosotros no tenemos ese acceso a Él por falta de conocimiento. Pero Él quiere, así como tiene la influencia del Padre terrenal sobre los hijos, igualmente Él quiere influir en tu vida. Quiere determinar para ti, enseñarte lo que es lo mejor y que camines un camino, de ese camino angosto, recto, que te lleva a la luz y a la verdad. Amén. Amén. Vayamos y veamos qué nos dice en el Nuevo Testamento el libro de Hechos. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene Hechos. Hechos 14 y verso 3. Empecemos por Quilvio. Ok. Dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, trabajando llenos de confianza en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia con los prodigios y milagros que hacía por sus manos. Amén. Estamos hablando aquí de dos personajes que son Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se acompañaban a predicar, a expander, a hacer conocer la palabra. Y ellos nos dicen aquí que estuvieron hablando por mucho tiempo. Puede ser longitud de varios días, puede ser de varias horas, pero se entiende que bastante tiempo le dedicaron a esta proclamación. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos dice que ellos hablando por mucho tiempo, y hablando ¿cómo? Con denuedo. ¿Qué quiere decir con denuedo? Con valentía, con poder. con poder, exactamente. Confiados, ¿Cómo dice? confiados, Confiados, exactamente. Entonces, cuando nosotros, voy a seguir leyendo acá, confiados en el Señor, lo cual le daba testimonio, ok, y aparecían después señales y prodigios. Ok, cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de su promesa, pero no somos nosotros, muchas veces nosotros encargamos a que el Espíritu Santo que vive en nosotros sea el que nos guía, sea el que habla, el que dirige, porque este Espíritu que vive en nosotros, a la hora que vamos a pronunciar palabra, va a ser con su Espíritu, va a ser con vida y va a tocar a los corazones de los oyentes. Si nosotros hablamos, muchas veces va a ser una conversación a veces amena, a veces aburrida, pero no va a pasar de allí. Cuando el Espíritu Santo habla, entra hasta el corazón, toca tu alma y te impacta, te llena, te da gozo, te da entendimiento,
por ahí alguna palabrita nueva que recibes, que recoges, que aprendes. Y se alarga, extiende tu vocabulario. Amén. Aquí nos dice que Amén. ellos estaban hablando, hablaban de Dios, hablaban de la palabra. Y cuando están hablando, el Espíritu es el que los empodera, el Espíritu es el que los empuja, les da la valentía, el coraje, les hace soltarse, porque no son ellos realmente, sino son instrumentos, son como unos vasos por donde el Espíritu va a fluir. Y en ese poder del Espíritu actuando, es lo que al final de ese verso que ha leído Kilvio nos dice, ¿qué verso era? 3, ¿verdad? 3. Ok, y que nos dice entonces al final, ¿qué pasó? Que hicieron señales y prodigios. ¿Qué son prodigios? Cosas sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales, exactamente. Otros le llaman milagros, pero son esas señales sobrenaturales, esos prodigios. Ese es el resultado que siempre va a venir con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo nos dice, y sabemos por el Nuevo Testamento, que debemos orar unos por los otros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen ustedes que debemos orar uno por el otro? ¿O para qué? ¿O por qué? ¿Alguien? Para fortalecernos, para bendecirnos, Para bendecirnos, apoyarnos. fortalecernos, exactamente. Ok. ¿Las oraciones a dónde van? Las oraciones son dirigidas a Dios. Al Dios. a Padre. Dios. Entonces son para que Dios actúe sobre cada uno de nosotros. La oración que cada uno va a dedicarla, dirigirla a Dios por nuestros compañeros, los otros santos que llaman los otros creyentes, es para que Dios les dé la fortaleza, los bendiga, como dijo Mili, que los empodere. ¿Sí? Y vamos a ver en Efesios, sigamos hacia la derecha, estamos en Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 6, verso 18. Nelly, por favor. ¿Me llamaste? Sí, Efesios 6, 18. Es que justo estaba hablando por teléfono. A ver, 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Nos está diciendo que debemos orar y suplicar en el Espíritu y ser perseverante, que quiere decir que no desmayen, que sean insistentes, sigue pidiendo, sigue intercediendo, sigue suplicando por tus hermanos en la fe. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el 19 y el 20, Mili? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Nos está dando la razón de esa oración. ¿Por qué debemos orar unos por otros? Para que no tengamos temor de hablar. Y él está diciendo, y también oren por mí, Pablo les está pidiendo, porque a través mío se va a demostrar el poder del Espíritu Santo. Y así, cada uno que abre su boca, debemos orar para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, que esas palabras tengan ese poder de tocar a la persona que está escuchando. Amén. Amén. Y debemos hablar siempre, como dice al final, con valentía, sin temor, con denuedo.
Veamos por un momento en Hechos, regresemos al libro de los Hechos, después de los 4 evangelios, Hechos 4, capítulo 4. Y veamos qué es lo que pasa en este momento. Sabemos que todos los apóstoles, discípulos que seguían a Jesús, se esparcían por todo lado y llevaban el evangelio. Lo hablaban en plazas, en las calles, en los caminos, por diferentes sitios. Aquí entonces tenemos a Pedro y a Juan que estaban caminando juntos y también estaban haciendo lo mismo. Y ellos declaraban. ¿Qué evangelio declaraban? Veamos en el verso 12. Sí, me perdí. En el verso 12, Lucho. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, amén. Ellos están declarando el evangelio de Jesús, que está diciendo la salvación está en qué? En el nombre de Jesús. ¿Ok? Porque eso es lo que nos da el ser salvos o el nacer de nuevo, en su nombre. Pero, entonces, aquí habían sacerdotes y saduceos y otra gente que estaban en contra de lo que ellos estaban predicando, de lo que ellos escuchaban. Y llamaron a los alguaciles, llamaron a la guardia para que los encarcelen. Ellos estuvieron en la cárcel por una noche, pero esta gente que hablaban, predicaban esta palabra, eran especial. ¿Pero especial en qué sentido? Vamos a ver qué es lo que nos dice el verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué eran diferentes? ¿Por qué eran especiales esta gente? Porque sin tener ninguna preparación, hablaban como hablaban. Definitivamente era una manifestación del Espíritu trabajando a través de ellos. Tenían valentía, no tenían temor. Tenían fluidez de vocabulario. Gente que no tiene mayor educación se traba generalmente, ¿verdad? Eran diferentes. Entonces, ¿qué era lo que no tenían? No tenían educación, pero tenían el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Porque ya había pasado el Pentecostés. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y nos dice que esta gente era popular, era del vulgo. En mi versión dice que eran del vulgo. Pero como entonces los metieron a la cárcel por una noche, pero no tenían argumento real como criminales para castigarlos, así que los soltaron. Y cuando salieron, decían, bueno, vamos a tener que hacer algo para evitar que sigan hablando de Jesús, de este hombre. ¿Y qué es lo que pasa en el verso 18 al 20, Doroteo? Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos dejar de hablar de lo que somos testigos. Amén. Y esa es que te digo, lo que tenemos que tragarnos todos. Tenemos que hacerlo residir en nosotros. Porque quedarnos callados de lo que Dios hace en nosotros, no somos testigos de Él. Estaríamos yendo en contra de esta palabra. Entonces, si nosotros hablamos de Él, de lo que hace en nuestras vidas, en nuestras familias, venimos a ser como ellos. Hablamos siendo testigos de Él.
de su poder, de su amor, de su presencia. Pero aquí entonces los amenazaron y los soltaron. Y ellos fueron a donde sus otros compañeros. Pero y al contarles todo lo que había pasado, ¿cuál fue la reacción de todos en unidad? Se juntaron y decidieron hacer una oración. ¿Y cuál es esta oración? En el verso 24, Kilvio. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ahí nomás, espérate, el 24 solamente. Ok. Entonces, están todos levantando, nos dice, su voz. Están buscando que hablar a Dios. Están orando. Vimos en Efesios que Pablo está pidiendo, oren unos por los otros. Y oren por mí también. ¿Ok? Aquí todavía no ha pasado esto, lo de Pablo. Es mucho antes. Porque recientemente había pasado lo de Pentecostés. Y está Pedro y Juan hablando y vienen a decir, hermanos, mira, necesitamos el apoyo de ustedes. Y todos dijeron, vamos a orar, vamos a pedir al Señor de los cielos esto. ¿Y qué más nos dice del 29 al 31, Nelly? Y ahora, oh Señor, escuche sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Es lo mismo que vimos en Efesios, lo que Pablo está diciendo. Ora para que pueda hablar con valentía, con denuedo. ¿Y qué pasa después de que hable la palabra con el poder del Espíritu? ¿Qué va a pasar? Se van a mostrar señales y prodigios. Amén. Amén. Estamos contestando la pregunta de hoy cuando queremos entrar a un servicio en una iglesia y queremos ver esas señales y prodigios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una oración en unidad. Una oración de unos por el otro, no una oración para mí, por mi vida, por mis necesidades, por lo mío, yo y todo alrededor mío. ¿Sí? No, ese es egoísmo. Nos dice siempre, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? No te identifiques ni te cierres dentro de tu cerco, dentro de ti. No, extiéndete a los que tienes a los costados. Extiende tu corazón y tu mirada a la necesidad de alrededor y no la tuya. Porque lo que nos dice, busca primero el reino y el resto viene. Entonces, si yo me preocupo de hablarle a los que están a los costados míos de la palabra de Dios, de su promesa, de su amor, de lo que ha hecho en la cruz, de cómo nos busca y nosotros le damos la espalda, es que Él me va a dar mi necesidad, va a suplir lo que yo necesito sin que yo le pida, porque nos dice, Él ya sabe nuestras necesidades. Y yo me estoy encargando de lo que ocurre alrededor, de la necesidad de mis vecinos, de mi prójimo, y no de lo mío, y Él se ocupa de lo mío. Amén. 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 Vayamos a Efesios 5, nuevamente Efesios, pasando Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 5 y verso 30.
quién le toca leer? A mí. ¿Meli? Ok. Ajá. Ok. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ok. Somos miembros de un cuerpo. Cuando Dios nos dice somos hijos de Él, todos los hijos formamos un ente, ese cuerpo, con la cabeza que va a ser Jesucristo, ¿verdad? Pero este cuerpo dice que tiene, o sea, somos miembros de este cuerpo, de carne y De huesos. 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 Carne y huesos. ¿Qué nos trae a la memoria ese cuerpo? Solo carne y huesos. Vayamos a Lucas y no pierdan esto que ahorita venimos aquí. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 24. Lucas 24 y verso 39. Y esto es cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de haber resucitado, y ellos se asustan y creen que es un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? ¿A quién le toca leer, Lucho? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Jesús tiene carne y huesos, pero no tiene sangre. Está en su cuerpo después de la resurrección, todavía durante los 50 días que estuvo aquí en la tierra, o 40 días, perdón, que estuvo aquí en la tierra, y nos dice, tengo huesos, tengo carne, tócame, pero no tiene sangre, porque es el cuerpo glorificado. Es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Regresemos a Efesios y lo que estábamos leyendo. ¿Quién lo leyó? Efesios 5:30. Mili, ¿puedes volverlo a leer, por favor? Hold on. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ok. Somos miembros de ese cuerpo glorificado. Estamos estudiando la gloria de Dios. Hemos visto que la gloria de Dios es la presencia, la esencia, el poder de Dios mismo. Este cuerpo de Jesucristo que se le aparece a sus discípulos es de carne y huesos, es glorificado, porque no necesitó tocar la puerta para que se la abran, pudo atravesar la pared. En cuestión de fracción de segundos, estaba unos segundos antes en el camino de Emaús con los otros dos discípulos. 7 millas de distancia, cuando se le aparece aquí al otro grupo de discípulos. Entonces, en su cuerpo glorificado, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, los creyentes, los que formamos su iglesia, estamos con Él. Estamos con la gloria de Dios en nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué? Cuando entra el Espíritu Santo a morar en ti, entra la gloria de Dios. Cuando nosotros le abrimos, le damos cabida. Y ahora vamos a verlo en un ratito. Entonces, la gloria de Dios, en 2 Corintios 3:18, no lo he puesto para no buscarlo, pero sí conocemos este verso, lo vimos la semana pasada, donde nos dice que nos movemos, que somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? A pasos. Transicionamos, que vamos avanzando, ¿ok? Poco a poco. Después de la caída de Adán, Dios creó un plan para poder acercarse al hombre nuevamente, vivir con él, poder abrazarlo,
y hacerle sentir su presencia y llenarlo de su gloria sin destruirlo. ¿Se acuerdan? La vez pasada estábamos hablando porque no somos de la misma esencia. Si Él se acerca nos destruye por su poder. Es que no puede tocarnos. Pero Él ya creó ese plan, cómo acercarse, cómo tocarte, cómo estar en ti, vivir entre su pueblo. Él quiere eso. Él quiere estar entre su pueblo, entre la gente que lo busca, que lo respeta, que lo ama, que lo va a escuchar. Él quiere esa atención de parte de nosotros. Amén. Entonces, ese sacrificio que Jesucristo nos abre ese camino, porque ese sacrificio fue perfecto, nos hace a nosotros perfectos ante Dios. Y el Espíritu Santo es entonces donde nos dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo entra a la hora que reconocemos a Jesucristo, que a través de Él es que podemos llegar al Padre. Entonces, al entrar el Espíritu Santo empieza a construir ese templo. Pero acá viene lo importante. Depende de cada uno de nosotros que ese templo tenga paredes delgadas o paredes gruesas. Que esté la construcción en los cimientos o esté en su etapa final. Que si ocupa solo una esquina, un pedacito de ti, o quieres que ocupe todo de ti. Depende solo de cada uno de nosotros cuánto es lo que vamos a ofrecerle de nosotros. Señor, tómame, construye todo lo que tú quieras construir en mí. Haz de mí lo que tú quieras. Esa es la entrega, eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Amén. Vayamos al Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, 21, capítulo 21, y verso 10 y 11. ¿A quién le toca leer? Amén. Okay. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Amén. Este es Juan, el apóstol Juan, que tuvo la visión de lo que ha de venir al fin del tiempo. Que, nosotros como iglesia ya no vamos a estar aquí. Esperemos que todos podamos irnos a la hora del rapto, porque esto es en la época de la tribulación. Y al final de la tribulación, de los 7 años de tribulación, va a venir como segunda vez Jesús. El rapto ocurre antes de la tribulación. Jesús no llega a la tierra, lo vamos a encontrar en el aire, nos dice la palabra. Pero vienen los 7 años de tribulación y luego viene Jesús como segunda venida, en donde va a terminar toda guerra, todo sufrimiento y todo caos que hubo y se presentó durante los 7 años de tribulación. Y aquí el apóstol Juan está narrando lo que ve cuando va a venir Jesús, porque dice que viene con una nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Jerusalén sabemos que es el centro santo y de donde va a gobernar Jesús toda la tierra. Y lo que nos dice acá que es con la gloria tan grande de Dios que baja a la tierra, con un fulgor tan fuerte que inclusive no vamos a necesitar
ya otra luz. ¿Qué nos dice en el verso 23, Doroteo? 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Entonces, esta ciudad, esta venida de Jesús, va a venir con sus ángeles, con sus santos, todos los que hayamos ido con Él, y va a traer su gloria y la gloria del Padre con esta nueva ciudad a la tierra. Y tal va a ser el fulgor que no va a haber ya necesidad ni de sol ni de luna, porque su luz es la que va a iluminar. Amén. Amén. Precioso. Veamos qué nos dice Colosenses 1:27. Kilvio, por favor. Okay. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos hijos de luz, ¿verdad? Como hijos de luz, ¿por qué? Porque Dios Padre envía al Espíritu Santo con la gloria del Padre y de Jesús, del Padre y del Hijo, a nosotros. Si nosotros tenemos su luz, su gloria dentro, ¿por qué no somos lumbrera donde vamos? ¿Por qué necesitamos linterna en un sitio oscuro? Porque no reflejamos su luz, ¿cierto? ¿Y por qué no la reflejamos? Regresamos a lo que estamos hablando, del templo. Porque el templo no está construido completo todavía. Cuando ese templo empiece a invadir mi ser, mi cuerpo, entonces va a ser lumbrera a donde vaya, a donde entre, va a ver esa luz. Escuché de una pastora que estaban en una campaña misionera por los Alpes y que no sé qué había pasado, eran un grupo de misioneros que la acompañaban y todos eran creyentes, fuertes en la fe, y necesitaban, ya se estaba oscureciendo y no llegaba el otro grupo que traían supplies, ¿cómo se dice? Provisiones. Y entre esas provisiones venían las linternas. Entonces, ¿qué hicieron? Y aquí demuestra esto. Se juntaron y empezaron a orar y a declarar esa luz. Y se iluminaban unos a otros. Wow. La luz resplandeció. Que cuando llegaron las linternas, ellos eran las linternas. Wow. Gloria a Dios. Amén. Por eso digo, somos hijos de luz y las palabras que están en este libro, cada palabra tiene que entrar a nuestro sistema. Tenemos que recibirla con esa verdad que es la fidelidad de Dios. Y en lo que ha leído ahorita el último verso que nos dice Colosenses 1:27, donde nos habla de los misterios que están revelados ¿a quién? A sus hijos. Esos misterios que antes nunca se conocieron. Esos misterios son secretos que estuvieron tapados, escondidos, guardados, embolsados y arropados en el Antiguo Testamento. Pero ahora están descubiertos para los que somos hijos de Dios y creemos en su palabra. Amén. Amén. Porque bien nos dice al final
ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los creyentes. Los creyentes. Amén. Amén. Entonces, este misterio tenemos que recibirlo y alejar las mentiras del diablo, porque cuanto más conocemos de su palabra, más reconocemos esas mentiras, ¿verdad? Y el misterio es Cristo en nosotros. Amén. Entonces nuestra identidad nos va a sumergir en la gloria de Dios. Y estando junto a Él, ante su presencia, viviremos bajo el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Allí es donde Él nos quiere. Recién allí es donde vamos a decir, misión cumplida, de acuerdo a tu plan, Señor. Aquí estoy, junto a ti. Amén. Gloria a Dios.